Alabado Dios. Dios le bendiga una vez más, amado, alabado sea el Señor. Les habla su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica en este día. Alabado sea el Señor. Los adultos tenemos la lección número 14. Estamos entrando, alabado sea el Señor, en un nuevo trimestre. Alabado sea el Señor. Y damos a Dios la gloria y la honra. Alabado sea el Señor. Antes de pasar la parte al hermano Ángel, le quiero leer un poquito de esta introducción. Es muy importante, amados. Cuarto trimestre. Dice el apóstol Pablo fue un incansable escritor. A él se le atribuye el 48% de los escritos del Nuevo Testamento. Sus cartas fueron dirigidas tanto a grupos de personas como a individuos. El propósito de sus mensajes era corregir deficiencias en las iglesias, transmitir las revelaciones que recibía del Señor, aconsejar a sus discípulos en cuanto a su manera de conducirse y su relación con los demás. Alabado sea Dios. Muy interesante y muy importante, alabado Dios. Y contraatacar a los falsos maestros que pretendían desvirtuar su evangelio, que él aseguraba haber recibido de Dios, y sabemos que es de Dios por revelación. Para este trimestre hemos escogido el tema exhortaciones pastorales para la iglesia. En ellas el apóstol aconseja a dos de sus hijos en la fe, quienes mediante el discipulado habían sido desarrollados hasta llegar a ser depositarios de un ministerio pastoral en diferentes áreas geográficas: Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. Los primeros estudios, defensores de la verdad y escogidos para servir, basados en la primera carta a Timoteo, muestran por un lado la preocupación de Pablo acerca de los errores del antinomianismo. Alabado Dios. Emplear la gracia como licencia para pecar sin querer sujetarse a ninguna ley. Y hoy en día hay muchos que viven así, amados. Alabado sea Dios. Y el gnosticismo, que es obtener la salvación por medio del conocimiento, que sabemos que es un error, una aberración del diablo. Alabado Dios. Por medio del conocimiento arrancarán del corazón de los hermanos la semilla que le había plantado. Y por otro lado, que el llamamiento al servicio cristiano se origina exclusivamente en la soberanía de Dios. Voy a dejar por aquí al hermano Ángel, alabado sea el Señor, que venga y ocupe su lugar. Y nosotros le vamos a acompañar, alabado Dios, y hacemos la clase más interesante. Es la que hace, hermano Cristian. Todos tenemos expositores. Glory to your name, aleluya. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Nos sentimos felices. Gracias, Señor, Señor. porque el Señor nos da la oportunidad de estar de nuevo en su casa. Eso es. Para alabar y bendecir su nombre. Gloria a Dios. Hoy vamos al estudio bíblico número 14, que lleva por tema defensores de la verdad. Gloria a Dios. Defensores, cada uno de nosotros es un defensor de la verdad, porque tiene la palabra del Señor. Eso es. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Así es que todos somos defensores de la verdad. Gloria a Dios. Y está la base bíblica de este estudio, está en 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 11. A los que no tienen expositor, lo pueden buscar en la Biblia. Gloria a Dios. Y antes de comenzar, vamos a la lectura antifonal. Gloria al Señor. Yo leo el primer verso y usted continúa con el próximo. Gloria al Señor. Gracias. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, el verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios
nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas jamás bien para edificación de Dios que es por fe. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. según el glorioso evangelio del Dios bendito, Y a mí me ha sido encomendado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta lección vamos a encontrar 3 objetivos. O sea, vamos a leer 3 objetivos porque pueden haber más. Gloria a Dios, además de esos que están ahí escritos. Y el primer objetivo, el hermano José me lo puede leer. Sí. Familiarizarse con el contexto histórico de la primera carta de Pablo a Timoteo. Amén. Vamos a ver qué es esto de familiarizarse. Conocerlo un poquito más a fondo, el por qué, cuál es el trasfondo de esa carta. Amén. Es hacer familiar, familiarizarse, hacerlo familiar o más sencillo, lo más sencillo posible, gloria a Dios, para que podamos ver lo que quiere decirnos el apóstol con esta carta que le escribió a Timoteo. Gloria a Dios, con el contexto histórico, con todo lo que dice en la carta. Y el número 2, el hermano Carlos. Comprender la importancia de cuidar la sana doctrina. Amén. Y cuando usted comprende algo, ¿qué pasa? Lo cuida. Lo cuida, lo entiende, ¿verdad que sí? Es entender o alcanzar la importancia de cuidar la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La que el apóstol Pablo aquí en este capítulo, en 1 Timoteo, nos va a decir las cosas que nosotros tenemos que cuidar para tener esa sana doctrina. Y el número 3, el hermano Decidir Hermano Juan. vivir según, de acuerdo con la enseñanza de la sana doctrina. Amén. Y cuando decidimos vivir según el acuerdo de la enseñanza de la sana doctrina, es que, ¿qué podemos decir? Damos que Seguir los mandamientos. amén, tomar una determinación, resolver algo o dar solución a algo. Eso es lo que quiere decir decidir vivir según de acuerdo con la enseñanza de la sana doctrina. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos por aquí. El hermano que nos lea el pensamiento central, el hermano Francisco. La sana doctrina es para el alma tan importante como el sano alimento para el cuerpo. Amén. Vamos a ver que usted entiende ahí por eso. Eso está bien claro, ¿verdad? Que la sana doctrina es para el alma tan importante como el sano alimento para el cuerpo. O sea que si tú llevas una sana doctrina,
En los caminos del Señor, eso es tan importante como cuando tú comes un alimento que es sano, ¿verdad? Que tiene muchas cualidades, tiene muchas proteínas, tiene mucho Nutrición. alimento, mucha nutrición para nuestro cuerpo. Amén. Vamos al texto áureo. Hermana Ramonita. Nació un pastor, o un ángel del cielo, cualquier otro ángel diferente, del que os hemos anunciado sea anatema. Amén. Maldito. Este lo vamos a tocar no está aquí en el tema de hoy, pero está en Gálatas 1:8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Poderoso Dios. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Hermana Ramonita. Sea maldito. Amén, será maldito. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo viene y nos anunciara otro evangelio diferente al que nosotros tenemos, en la Sagrada Escritura, gloria a Dios, y la sana doctrina, entonces esa persona va a ser anatema, gloria a Dios. Una persona que está bien contraria a lo que Dios manda. Gloria al Señor. Vamos Alabado Dios. a leer primeramente la introducción de la clase. Gloria al Señor. Dice los datos generales acerca del tema. La enseñanza frente a las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. La sana doctrina del Evangelio tiene la fuerza positiva para cambiar el corazón. Gloria a Dios. O sea que frente a esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas que había en esa iglesia de Éfeso, estaba la santa o la sana doctrina del Evangelio, que tenía la fuerza positiva para cambiar el corazón, gloria a Dios, y la vida de aquella gente que estaban escuchando, gloria a Dios, porque se habían infiltrado ciertas doctrinas, gloria a Dios, las cuales no eran las doctrinas del Señor, eran falsas. Por lo tanto, había que quitarlas de en medio, gloria a Dios. El autor de este libro es el apóstol Pablo, y los personajes están Pablo, Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso. La fecha, esta carta fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo. Y el lugar, Pablo escribió esta primera carta a Timoteo probablemente en algún lugar de Macedonia, mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Dice aquí que Pablo escribió esta primera carta a Timoteo probablemente en algún lugar de Macedonia, mientras Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Gloria a Dios. Comenzamos con la introducción. Dice aquí que uno de los problemas más serios que encaró la iglesia primitiva fue la infiltración de las falsas doctrinas. Varias de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas teniendo en mente errores doctrinales que estaban dañando la fe de los hermanos. Por ejemplo, en la iglesia de Roma se había introducido personas que enseñaban que después de convertido el cristiano puede seguir pecando. Por eso el apóstol inicia el capítulo 6 de Romanos diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La enseñanza de los falsos profetas era que si el cristiano pecaba mucho, se manifestaba más la gracia de Dios concediendo el perdón. Bendito Dios. Tiene que es falso. En otras palabras, quienes desearan recibir el perdón de Dios abundantemente, lo que tenían que hacer era pecar mucho. Esa herejía se conocía como antinomianismo. Gloria a Dios.
que fue lo que dijo nuestro pastor ahorita, cuando leía la primera parte o la introducción del semestre. Este término viene del griego anti, que significa oposición, y nomos, que significa ley. Eran aquellos que no quieren estar sujetos a ninguna ley. Como en estos días hay mucha gente que no quiere obedecer ninguna ley. Y dice por ahí que hay que ponernos caretas, pues ellos no quieren usar caretas. El mismo presidente no la quería usar y ahora la está usando casi democráticamente. Y cada rato se la quita. No hizo más que llegar a la Casa Blanca y se la quitó, teniendo él todavía el problema de que tiene la enfermedad, que se la puede pegar a otro. Gloria a Dios. En Efesios y Colosenses vemos que Pablo combatió una herejía que enseñaba que la salvación era por medio del conocimiento. Esta herejía era una combinación de varios movimientos religiosos que enfatizaban un dualismo eterno, el bien y el mal. El bien radicaba en el espíritu, el mal en todo lo que fuera materia. Se conoció esta enseñanza como gnosticismo, del griego gnosis, que significa conocimiento. Gloria a Dios. Muchas personas creen que con el conocimiento que tienen la salvación, y eso es algo que es falso. Porque por más que usted sepa, que crea que es casi un Salomón, nunca va a llegar a entero. Aleluya. Aleluya. Nunca va a tener salvación por medio de ese conocimiento, Dios, más conocimiento que tenga. La carta a los Gálatas fue escrita para combatir las enseñanzas de los judaizantes. Esta gente enseñaba que para poder ser salvo, uno necesita guardar la ley de Moisés, principalmente la práctica de la circuncisión, la observancia del sábado y los días religiosos del Antiguo Testamento. Fue precisamente contra ellos que actuó el apóstol Pablo con mayor firmeza. En la primera carta de Juan encontramos al apóstol combatiendo otra herejía más, la de aquellos que decían que Cristo no se manifestó en carne, sino que tuvo únicamente apariencia de ella. Gloria al Señor. Y esto todavía hay muchas religiones que lo dicen. Gloria a Dios. Pero nosotros sabemos que Cristo vino en carne, gloria a Dios, porque nos dice la palabra de Dios, que Él sentía lo mismo que sentimos nosotros, gloria a Dios. Lo único que Él nunca pecó. Según estos herejes, la deidad nunca se encarnó, nunca tomó una forma humana, ni participó una naturaleza terrenal. La razón de esta herejía era que, según la filosofía oriental de ese entonces, la materia es mala, pecaminosa. Esta herejía fue conocida como docetismo, del verbo griego dokein, que significa parecer, según ellos. Cristo pareció tener cuerpo humano, pero era una mera apariencia. Gloria a Dios. Durante el pastorado de Timoteo en Éfeso, se introdujeron personas que enseñaban la gran relevancia de las genealogías y de las fábulas, interpretando incorrectamente el Antiguo Testamento. Estas personas también se consideraban expertos en la ley de Moisés y con mucha probabilidad insistiendo en su vigencia para el cristiano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La primera parte de este estudio lleva por título el autor y el destinatario de la carta. Esto está en 1 Timoteo, versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Tenemos aquí una definición que define la palabra apóstol, del griego apóstolos, enviado, pero enviado con un propósito y con una misión. Ese es el enviado de Dios. Santo. Gloria al Señor. Vamos a comenzar la clase, gloria a Dios.
Me olvidó decirles que teníamos en el bosquejo de estudio 3 partes. La primera, el autor y el destinatario de la carta. La segunda, el motivo y la razón de esta carta. Y la tercera, el propósito de la ley de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la primera parte. Gloria a Dios. Versículo 1 y 2. Hermana pastora, ¿me lo puede leer? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Como es habitual, dice aquí todas las cartas que Pablo hace, él se identifica al principio de la carta usando uno de sus títulos favoritos, apóstol de Jesucristo. Este título era la credencial oficial que él usaba ante las iglesias para defender su ministerio e identificar a su persona. El uso de este título indica que las epístolas pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y a Tito, no fueron cartas privadas, sino con la intención de que se leyeran públicamente a las iglesias pastoreadas por Timoteo y por Tito. El título apóstol de Jesucristo no significa primordialmente uno que pertenece a Jesucristo, sino uno enviado por Jesucristo. Santo. La palabra apóstol, como ya se indicó, significa enviado, pero enviado con una misión. Esta palabra se deriva del verbo apóstelo, pronúnciese apostelo, cuyo significado primario es ordenar a alguien ir a un lugar determinado. El título en sí revela mucho de la persona de Pablo. Indica que todo lo que hacía no era por iniciativa suya, sino de alguien que lo había ordenado, y ese era el Señor. Pablo nunca se identificó como un voluntario que se ofreció a Cristo para que lo reclutara en su servicio. Se identificaba como uno que había sido llamado, escogido, apartado y enviado. Alabado Dios. Gloria a Dios. En ninguna de estas acciones él tuvo algo que ver. Fue la determinación de alguien más. Y fue la determinación de aquel que lo llamó. Alabado Gloria Dios. a Dios, que fue Cristo. Pero observemos que Pablo añade de Jesucristo. Estas palabras guardan relación con lo que aconteció en el camino a Damasco. Todos sabemos que cuando él iba camino a Damasco, fue que el Señor se le presentó. Gloria a Dios. Dice que estas palabras guardan relación con lo que le aconteció en el camino a Damasco. Cristo se le apareció no solo para ofrecerle su gracia salvadora, sino también para constituirlo en su ministerio. En este sentido se identificaba con los 12 apóstoles, de quienes dice Marcos que Jesús llamó así a los que él quiso. Marcos 3:13. Pero el llamamiento implicaba comisión. Por eso añade para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Gloria a Dios. Ahora la comisión de Pablo, además de provenir de nuestro Señor Jesucristo, era un mandato de Dios. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Esta expresión la utiliza en 2 más de sus cartas. La predicación que fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, como dice Tito 1:3, y según el mandamiento del Dios eterno, como dice Romanos 16:26. Ante esa realidad que para él era ineludible, necesariamente tenía que exclamar: ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Como decía 1 Corintios 9:16. Gloria al Señor. Aquí en estos 2 versos que leyó nuestra hermana Lilian, dice: cuánta ternura hay en las palabras verdaderas, hijo en la fe. Timoteo era de Listra, hijo de madre judía y padre griego. Se cree que fue un convertido de Pablo por el hecho de que este fue quien llevó el Evangelio a esa ciudad
en su primer viaje misionero. Está en Hechos 14. Se convirtió en compañero de viajes de Pablo gracias a su buen testimonio que tenía de todos los hermanos de la iglesia de Listra. Fue ordenado al ministerio por imposición de las manos de Pablo. Esto está en 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:6. Acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero por las ciudades de Troas, Filipos, Berea y Atenas. Desde Atenas hizo un viaje a Tesalónica y se encontró nuevamente con Pablo en Corinto. Después, aproximadamente 5 años, en que no sabemos nada de su persona, lo encontramos en Éfeso con el apóstol Pablo, que lo envía a Macedonia juntamente con Erasto. Esto se encuentra en Hechos 19:22. Nuevamente lo vemos con Pablo en Macedonia, cuando éste escribió 2 Corintios 1:1, y en Corinto, cuando Pablo escribió su carta a los romanos, Romanos 16:21, por el prólogo de las cartas o de las epístolas a los filipenses, colosenses y Filemón, nos damos cuenta que acompañó a Pablo en su encarcelamiento en Roma, que fue el sitio desde donde el apóstol escribió estas epístolas. Ahora, después de 2 años, lo encontramos en Éfeso como pastor de la iglesia y muy probablemente como obispo de las iglesias de esa área. Pablo le había rogado que se quedase ahí al fin de corregir a quienes estaban enseñando falsas doctrinas. En Timoteo vemos varias virtudes, entre ellas lo genuino de su experiencia cristiana. Pablo le llama con satisfacción verdadero hijo en la fe. El apóstol lo podía considerar como un verdadero trofeo de sus esfuerzos misioneros. En Timoteo no había falsedad ni fingimiento, como dice la palabra, ni su conversión ni su ministerio se podían cuestionar. Su fidelidad y sumisión a su padre en el evangelio, ya vimos cómo acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y también en su encarcelamiento. Su disposición de ir a donde el apóstol lo comisionara es prueba evidente de ser una persona sumisa y fiel a quien lo había iniciado en el ministerio. Su dominio de la sana doctrina. Con toda confianza se le pidió que se quedara en Éfeso con la tarea principal de corregir errores doctrinales. Es evidente que el caso era preocupante, de lo contrario Pablo no lo hubiera comisionado para tan delicada tarea. A pesar de su juventud era un buen cristiano y un verdadero ministro del evangelio. No sabemos exactamente su edad cuando Pablo le escribió la primera carta. Sí se sabe que habían transcurrido 12 años aproximadamente desde su conversión. Esto significa que la misma sucedió siendo relativamente muy joven. A pesar del tiempo transcurrido, Pablo lo consideraba todavía un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, como decía en 1 Timoteo 4:12. Sin embargo, ya él ocupaba el puesto de pastor y obispo. Gloria a Dios. Alabado Dios. La próxima lectura la vamos a hacer del versículo 3 y 4 de 1 Timoteo. Gloria a Dios, hermano Juan. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Gloria a Dios. Aquí hay algunas palabras como fábulas. Fábula era una relación falsa
de pura invención, destituida de todo fundamento. Los griegos eran uno de los grandes hombres que les gustaba mucho las fábulas. Ellos hablaban y había muchas fábulas, que muchas de ellas nosotros las estudiamos en la escuela pública, gloria a Dios, y ellos eran bien, toda esta gente eran bien crédulos en estas fábulas. Ellos pensaban que las fábulas eran una cosa real. Y también esta genealogía, en el versículo 4, no se sabe a ciencia cierta en qué consistían estas genealogías. Algunos comentaristas piensan que se refiere a los descendientes de los patriarcas, reyes y profetas judíos. Otros a la enseñanza de los gnósticos respecto a las emanaciones que según ellos había entre la deidad y la creación. Y también habla de los doctores de la ley, pero esto es más adelante en el versículo 7, que en griego era nomodidáskoloi, de nomos era ley y de didáskalos era maestro. Gloria a Dios. Aquí en el versículo 3, el apóstol indica la razón primordial por la cual le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso. Ordenada a ciertas personas que no enseñaran diferente doctrina. Gloria a Dios. Mucha gente no se atreve, pero el hermano Timoteo estaba allí. Pablo lo había puesto porque él tenía una doctrina completa de la palabra de Dios y podía reprender a aquella gente que enseñaban doctrinas falsas. Pero la pregunta surge, ¿doctrina diferente a qué? La palabra diferente, doctrina, es el texto griego. En el texto griego son una sola palabra, la cual vuelve a usar Pablo en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa que no es la palabra de Dios, eso es una falsa doctrina. Diferente doctrina era cualquier enseñanza que fuera diferente o distinta al Evangelio que había sido revelado por el Señor Jesucristo al apóstol y que él tenía el minucioso cuidado de no alterar. Cuando los judaizantes trataron de introducir en las iglesias de Galacia enseñanzas diferentes a las que Pablo predicaba, le escribió: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Notemos toda la enseñanza que nos da este pasaje. Primeramente, el apóstol declara estar maravillado, estar anonadado por lo que estaba sucediendo. No les dice que estaba sorprendido por pecados sexuales, por crímenes y pleitos entre ellos. Lo que les preocupaba era el objeto de la fe en que estaban creyendo. Esto es muy importante porque la vida cristiana tiene que tener un punto de referencia. No ocurre en el vacío, ni mucho menos en enseñanzas que difieran del Evangelio. Gloria a Dios. Y número 2, seguir una enseñanza que disienta del Evangelio, o sea, que sea distinta al Evangelio, necesariamente desconecta a la persona de Jesucristo, porque nadie puede servir a dos evangelios distintos, como dijo el Señor, como dijo su palabra, que no podemos servir a dos señores, o servimos a uno o servimos al otro. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Seguir enseñanzas distintas al Evangelio es aceptar algo contrario a lo que Dios ha revelado. Un Evangelio diferente no tiene aproximaciones al único Evangelio, no tiene ningún concordato con él y no hay manera de reconciliarlo. Los falsos evangelios siempre traen perturbación. ¿A quiénes? A los que lo oyen, a los que lo enseñan y a todo aquel que se deje llevar por estos falsos evangelios o falsas doctrinas. En tan serio este asunto, era tan serio para Pablo que declaró más
si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente del que nosotros anunciamos, sea Anatema. anatema o es acusado por ellos. Gloria al Señor. La idea es que hay una bienaventuranza, una bendición, una dicha para quienes son obedientes. Gloria a Dios. La persona madura obedece las leyes, no tanto por el temor al castigo, sino por causa de sus convicciones. Gloria al Señor. Pasé una página. Gloria a Dios. Fue Pablo el único en mostrarse radical respecto a la doctrina. Gloria a Dios. No Juan, el vidente, escribió casi al final de su Apocalipsis la temeraria advertencia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gloria a Dios. Hermano Ángel, Amén. por eso, como decía aquí Pablo, nosotros tenemos esa encomienda también de señalar, defender la fe. Hay que defenderla, y lo que está mal y realmente Sí, hay que decirlo. no puede uno ser persuasivo, no puede dejar uno, pues está bien, no, porque eso es como un cáncer, va propagándose como pólvora, y cuando uno viene a ver, todo ese error va a enredar a muchas personas. Amén. Por eso es que hay que hacerlo como él le estaba diciendo, llamarlo anatema, señalarlo por lo que es una falsa doctrina. Amén. Vamos al versículo 5 al 7. El hermano Darío, por favor. Versículos 5 y 7. Pues 5 el al 7. propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabras. Amén. Dice, como habla el Nuevo Testamento de los falsos maestros, se habla de los falsos apóstoles, que también los hay, y de los falsos obreros fraudulentos, que también los hay. Gloria a Dios, en muchas iglesias hay obreros que no trabajan, gloria a Dios, en el ministerio porque el Señor los llamó, sino que están pendientes solamente a las cosas materiales. Gloria a Dios. Estos son los falsos obreros, los obreros fraudulentos. Gloria a Dios. También están los falsos hermanos, como dice en 2 Corintios 11:26, y los falsos profetas, como dice en Gálatas 2:4, y los falsos maestros, en 2 de Pedro 2:1 y Juan, 1 de Juan 4:1. Volviendo a nuestro pasaje, el versículo 5 establece la diferencia que existe entre el Evangelio de Cristo y las falsas doctrinas. Ya vimos el punto anterior, los resultados nocivos de seguir las falsas doctrinas. Ahora en el versículo 5 Pablo establece que el verdadero Evangelio logra limpiar el corazón para que de él brote amor. Haya una conciencia limpia y una fe que no tiene fingimiento. Las herejías no limpian el corazón, producen jolgorio, excitación, pero no cambian la vida, tampoco limpian las conciencias. Existe una relación muy estrecha entre la creencia y la conducta y viceversa. Por un lado, lo que uno cree determinará su conducta, y por el otro, su conducta puede determinar su creencia. Gloria a Dios. Fue así que un señor aquí llamado Juan Mackay, fue director del seminario teológico en Princeton, dijo: una religión o lo que uno cree puede ser influente, o la influencia más noble o la más perniciosa en la vida y el pensamiento de un pueblo.
No se puede divorciar lo que uno hace de lo que uno cree, ni lo que uno cree de lo que uno hace. Por eso es que vale la pena tener buen testimonio, porque si usted está viviendo una vida en Cristo, pues tiene que ir derechito, como dice la palabra. Gloria a Dios. Para que el hombre piense correctamente y vive en forma creadora para la cultura y para la religión y para la educación y la política, se necesita un sistema articulado de creencias. Cuando no hay una sana doctrina en la iglesia, prevalece el vacío espiritual. Lo que se tiene no merece ser llamado doctrina. Karl Barth, un teólogo suizo que falleció en el 68, escribió: la cuestión de la doctrina verdadera nos hace percatarnos del del vacío que existe dentro de las iglesias y del cristianismo. El teólogo norteamericano Richard Niebuhr, que luchó por la restauración de las raíces de la reforma protestante en el cristianismo americano, escribió que en muchas iglesias lo que se predica es un Dios sin ira, que introduce a hombres sin pecado en un reino sin juicio mediante la administración de un Cristo sin cruz. A eso conduce la falsa doctrina, a distorsionar el mensaje de la palabra, que proclama un Dios justo, que se aira contra la maldad de los hombres, que anuncia el estado pecaminoso de todos los seres humanos, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y que la salvación del Señor se encuentra en la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Entramos a la parte 3, el propósito de la ley de Dios. Ese es el título. Lo encontramos en 1 Timoteo del verso 1, perdón, capítulo 1 del verso 8 al 11. Hermano Ángel. Amén. Sí, podemos ver el caso ahora en estos días de cómo estos falsos profetas o maestros o enseñadores de la palabra que enseñaban esta doctrina de la prosperidad, cómo se le cayó el kiosquito, el chancharro, como lo dice por ahí, durante esta pandemia. Porque la palabra nos habla de que en primera de Juan, de que la carta que escribí en tercera de Juan, perdón, que quiero que prosperes en todo y que tengas buena salud, pero cuando hablamos de la prosperidad en el Señor no era de tanto de bienes materiales como estaban Tiene muchos carros. Exactamente, o que si no estás guiando este carro, si no tienes una casa grande es porque Dios no está contigo. Toda esa falsedad, ¿dónde quedó? En nada. Volviendo a Timoteo, el apóstol Pablo sabía que aquellos que estaban allí en la iglesia, tanto en Éfeso como a los Gálatas, a cada uno de estos, cuando surgieron estos falsos maestros, especialmente que tú mencionaste segunda de Pedro, cuando Pedro dice que si alguno demanda o exige que nosotros expongamos una defensa y por qué razón nosotros creemos. El problema es que, bueno, que aquí hay hermanos que estamos cogiendo clase hoy, estamos en la lección, cuando el pueblo no tiene conocimiento de la palabra, entonces queda desalmado. Cuando no puede deducir cuando es una falsa enseñanza o una doctrina, porque está disfrazada, se ve bonita, porque están usando la misma palabra del Señor. ¿Ok? Y a quien no le gusta escuchar cosas bonitas, alabado Dios. Pero el que está pendiente y tiene conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad, le va a decir que aunque parezca bonito, no es de Dios. No es lo Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando, yo le dije a un siervo del Señor, porque lo que son normas, reglas y dogmas de hombre, no es la doctrina que enseñó Jesús. Y a veces los hombres comparan una dogma, una regla o una norma, y no es lo que enseña la doctrina. El Señor Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando doctrina de hombre. Y a veces no, el pueblo de Dios no se da de cuenta cuando hay una norma, alguien que instituyó una norma, una regla y estén poniendo un dogma. Amén. Eso es muy cierto. Entonces, pero es necesario. Entonces, Pablo, aquellos sabían quién era Timoteo y él tenía aseguranza de que si venían aquellos falsos profetas, fuesen maestros, Timoteo los iba a poner en su lugar. Y como tú decías,
su edad es desconocida. Es que era un pastor joven, no era de años, pero no era un niño tampoco, ¿ok? Sí, en muchas iglesias vienen pastores y otros que son evangelistas, que tienen un título, pues ya sean doctores pero que dicen unos tremendos disparates, y a veces el pastor, por no llamarle la atención, pues se queda calladito, y entonces eso pasa, y también eso turba a muchos hermanos de los de la iglesia. Y no solo eso, que entonces la misma congregación no se percata que cuando se está trayendo algo que no es del Señor, o sea, que no es la sana doctrina, empezamos el pueblo a decir amén, 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 que tampoco nos sentamos después a escudriñar qué fue lo que la persona trajo, o qué fue el texto que tocó y el porqué de lo que dijo. Y somos ligeritos para decir amén. Amén. A todos no se les puede decir amén. Exacto. Gloria a Dios. Así mismo es. Dice, ¿en qué error pueden caer quienes dicen nosotros no predicamos doctrina? Hay muchos que dicen así, yo no predico doctrina porque eso manda a la gente para el infierno. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios manda que la doctrina hay que perseverar en ella. Se le vacían las iglesias. Y muchos dicen, no, se me va a vaciar la iglesia si empiezo a hablar de doctrina y hablar de esto. Se me enojan los hermanos. Sí, se me enojan los hermanos. Hay hermanos que dicen que cogen las cosas a su favor, porque a veces la Biblia dice una cosa y ellos dicen otra. Yo tengo 2 mujeres, pero es que ellos están basando en que quizás algunos de estas personas de la palabra que menciona la palabra habían tenido 2 esposas, como Abraham. Y entonces pues ellos dicen que eso no es nada malo. Hay muchas religiones aquí también que a ellos no les importa cuántas mujeres usted tenga, porque si usted las puede mantener, usted las puede tener. Pero eso es una falsa doctrina de los mormones, que son una religión que predica eso. Los árabes también son así. Amén. Que pueden tener hasta 7 esposas siempre y cuando lo puedan mantener. Bueno, ellos sí, porque hay muchos de esos que son jeques, que son millonarios y tienen muchas mujeres, pero ellos no creen en nada. Ellos creen en Alá y en un montón de dioses, en Mahoma y en cuanta cosa, pero en realidad no tienen a Dios en su corazón. Ellos no tienen nada. Ok, vamos a continuar con el 1 Timoteo del 8 al 11. Vamos a leer el versículo 8. El versículo 8 por aquí, la esposa del hermano Francisco. Alexi. Yo tengo media confusión con los nombres porque a veces yo los apunto porque se me olvidan. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Dice que el apóstol Pablo tuvo el cuidado de hacer una aclaración a fin de no ser mal interpretado. En el versículo anterior ataca a aquellos que se consideran doctores de la ley. En el caso que Pablo sostiene no es en contra de la ley, sino en contra de los falsos intérpretes. Este no es el único pasaje donde Pablo habla de la ley diciendo que es buena. Por ejemplo, en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Para el apóstol la ley es santa, justa y buena. Gloria a Dios, como dice el 1 Timoteo 1:9. Pero la ley mal interpretada puede convertirse en un tropiezo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Para dar un ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, infalible y digna de toda confianza. Desgraciadamente se le da variados usos. Muchos la usan para excusar sus pecados, como aquellos que quieren tener 2 mujeres, lo que le había acabado de decir, usando la defensa de Abraham y de Jacob, y de otros para excusar sus actos violentos. También citan a David, que era muy violento y que eliminaba a sus enemigos. Eso lo usan porque como ellos son violentos, pues ellos tienen una excusa
Gloria a Dios, y lo buscan hasta en la Biblia. Y dicen, no, si la Biblia dice esto. Es porque el que se cree ser sabio, dice la palabra de Dios, que tiene que aprender mucho del conocimiento de la verdad que es Cristo. Gloria a Dios. Otro mal uso de la Biblia es valerse de ella para atacar. Nunca la Biblia debe usarse fuera del propósito por el cual se escribió. Uno no solo debe conocer lo que la Biblia dice, sino también la intención con que se escribió. De lo contrario, se caen los legalismos dañinos que no son más perjudiciales que el desconocerla. Gloria a Dios. Vamos a la parte B, el inciso B, que dice, es severa contra el pecador. La ley de Dios es severa contra el pecador. Eso está en los versículos 9 al 11. 9 al 11, hermano Carlos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreversibles y profanos, para los parricidos y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Por eso dice que es severo, la ley de Dios es severa contra el pecador y también con la persona que no le obedece. Dice aquí que un escritor español, que nosotros también lo estudiamos en la escuela pública, don Miguel de Unamuno, que fue el que escribió a Don Quijote de la Mancha, dijo que cuando Dios se encarna en el hombre, no hay necesidad del dogma, indicando así que una vida en sintonía con Dios está por encima de las demandas religiosas. Eso es. Gloria a Dios. La finalidad de la ley era, además de señalar la pecaminosidad del ser humano, hacerle comprender al pueblo lo que es el carácter de Dios. La ley del Antiguo Testamento no es otra cosa que un reflejo de la naturaleza moral de Dios. Le dice al hombre cómo es Dios y cómo debe ser el hombre. Mientras el hombre vive de acuerdo al carácter de Dios, la ley no le dice nada. Esto es, no tiene ninguna demanda sobre él. Por eso el apóstol Pablo dice, del fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Dice Gálatas 5:23. Esto es, quien tiene el Espíritu de Dios en su vida y lo manifiesta por medio del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No es condenado por la ley de Dios. El punto que estamos enfatizando lo podemos ilustrar con lo que Pablo le escribió a los romanos respecto a la obediencia de las leyes y a la sumisión a las autoridades. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Gloria a Dios. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Como dice Romanos 3:13 del versículo 3 al 5. En este pasaje el apóstol Pablo nos muestra una serie de verdades que tienen que ver con la ley y la conducta. Estas son, número uno, las leyes, incluyendo por supuesto las divinas, no están para infundir temor, sino confianza y seguridad. Protegen a los hombres, se dan para el bienestar de la sociedad. Donde no hay leyes, hay anarquía. Cada quien hace lo que quiere. Y quien vive sujeto a las leyes no solo es acusado por ellas, sino alabado.
La idea es que hay unas bienaventuranza, una bendición, una dicha para quienes son obedientes a la palabra de Dios. La persona madura obedece las leyes no por el temor al castigo, sino por causa de su convicción. Alabado Ahora, Dios, yes. obsérvese que después de mencionar 14 tipos de personas que hacen el mal, Pablo añade, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina es la piedra del toque para el buen vivir. Gloria a Dios. La sana doctrina es lo que nosotros tenemos que utilizar para poder vivir en paz con todos y vivir la palabra de Dios como hay que vivirla. Gloria a Dios. El resumen general de esta clase dice así: defensores de la verdad es el título escogido para este estudio debido a las razones muy importantes a saber, para hacer entender al estudiante la situación que prevalecía en la iglesia de Éfeso, donde pastoreaba Timoteo. Falsos maestros se habían introducido en ella, enseñando fábulas y genealogías, como también herejías que eran resultado de la mala interpretación de las escrituras. Por así decirlo, Pablo puso el grito en el cielo. Le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso, corrigiese a tales personas y combatiese sus enseñanzas. Podemos aprender de este primer punto que las falsas doctrinas son veneno para la vida espiritual. Ninguna iglesia que sostenga enseñanzas que disientan de lo que es el Evangelio de Jesucristo puede ser sana. La situación que existía en Éfeso no fue única, ya que en varias de las iglesias del periodo apostólico surgieron herejías que fueron severamente combatidas por los apóstoles y que los motivaron a hacer varias cartas en el Nuevo Testamento. La preocupación por la pureza doctrinal no fue exclusivamente de los apóstoles. Durante todos los 21 siglos del cristianismo, Dios ha usado a hombres y a mujeres celosos de su palabra que han combatido y combaten con firmeza cualquier error doctrinal que surja. Vimos que donde hay una sana doctrina hay limpieza de corazón, buena conciencia y fe genuina. Los errores doctrinales no tienen esa fuerza positiva, su influencia es destructiva y conflictiva. Quien vive de acuerdo al carácter de Dios revelado en las Santas Escrituras, o en las Sagradas Escrituras, no tiene nada que temer. Es imposible que su conciencia le acuse porque no viola nada de lo que Dios ha dicho. Por un lado vimos la preocupación de Pablo en que se corrigiesen los errores que se enseñaban, y por otro la disposición de Timoteo en hacer lo que aquel le pidió que hiciera. Timoteo reunía varias cualidades para cumplir la misión, tenía una genuina experiencia cristiana, era fiel y sumiso a su padre espiritual, que era Pablo, y dominaba la sana doctrina. A pesar de su juventud, era un buen cristiano y un verdadero ministro del Evangelio. ¿Cómo podemos implementar lo aprendido? Estudiando concienzudamente la palabra de Dios, leyendo libros de doctrinas y comentarios bíblicos que nos expliquen el contenido de la palabra de Dios, y amonestando con amor y firmeza quienes han caído en el error. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a las preguntas. La número 1 dice: ¿qué título usaba Pablo como credencial de identificación para defender el ministerio? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén. La número 2, ¿qué significa la palabra gnosticismo? Hermano Carlos. Conocimiento falso. Conocimiento, amén. ¿A quién puso Pablo como pastor de la iglesia de Éfeso? A Timoteo. ¿Y cuál fue la razón principal por la que Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso? Para que enseñara la sana doctrina. Amén, para que le mandara a ciertas personas que enseñaban diferentes doctrinas, que no eran las que debían estar enseñando. Gloria a Dios. Y la última, en Gálatas 1, 6, 7, hay 4 enseñanzas. Dice, ¿cuál es la cuarta? Ahí no la
Evangelio. Los falsos evangelios siempre traen perturbación, esa es la cuarta. Porque si usted está hablando de algo que no está en la palabra de Dios, pues eso es un falso evangelio. Y que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta que esta parte, nuestro pastor con nosotros. Alabado Dios. Gracias te damos, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Alabado Dios, le damos gracias al Señor, gracias al hermano Ángel. Alabado Dios por conducir este estudio bíblico en esta noche, esta lección. Alabado sea el Señor. Los tiempos que se vivieron, hermanos, antes, todavía lo estamos viviendo. ¿Sí? Sí, mi Dios. Hoy en día se levantan muchos hombres contumaces, como dice la preciosa palabra del Señor. Alabado Dios. Qué lindo estos últimos párrafos que leía el hermano, donde decía que Timoteo reunía varias cualidades para cumplir la misión. Qué bueno que el apóstol Pablo no puso a cualquiera, amados del alma. A veces el hombre tendemos nosotros a cometer errores tan grandes contra Dios al ponerla a cualquiera muchas veces. Reunía unas cualidades, una de ellas era que tenía una genuina experiencia cristiana. Que verdaderamente, como dijo el hermano Ángel, si somos cristianos, que se note, que se vea. Alabado Dios, gente de carácter, el carácter en Cristo, alabado sea el Señor, aleluya. No tenemos doblez, somos verticales, bendito sea el Señor. Era fiel y sumiso. El que no es sumiso es soberbio, es rebelde, desobediente, alabado Dios. Y dice que dominaba la sana doctrina. No era un indocto, era alguien que tenía conocimiento. A veces te escucha personas, qué lindo predica, qué lindo habla. Veníamos compartiendo yo con la hermana Ramonita el domingo, alabado Dios. Y a veces pues ahí es donde está el problema. Y la aplicación de esta palabra a nuestra vida, hermano. Es tremenda, ¿no? La falsa doctrina o la falsa enseñanza. Doctrina significa ¿qué? Enseñanza. ¿Qué es lo que dice? Cuando usted busca el Webster diccionario, doctrina, enseñanza es lo que dice. ¿Qué enseñanza? Lo que dijo Jesús. Si usted y yo nos vamos fuera de lo que el Señor le enseñó o dijo, ahí es donde viene, como le dijo, las leyes o normas que ponemos o dogmas, muchas veces los hombres. Pero cuando nos mantenemos en lo que dice la palabra del Señor, nada nos va a salir mal, alabado sea el Señor. La ley del Antiguo Testamento se cumplió solamente en uno, en aquel que dijo, yo soy Señor del sábado, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Corintios, cuando leemos, dice que el fin de la ley fue Cristo. ¿Para qué? Para que nadie pusiese una carga sobre nosotros. Y tristemente y lamentablemente, cuando la palabra de Dios no se interpreta, amados, conforme a cómo es, lo que trae es problemas, alabado Dios. Trae carga sobre el pueblo, hombres y mujeres tratando de vivir una vida, una cosa, algo que Dios ni siquiera ha demandado. El apóstol Pablo era bien reacio en ello, alabado sea el Señor, en lo que conllevaba allá en las Gálatas, cuando vinieron que los judaizantes a decir que tenía que todos aquellos varones que estaban allí, que tenían que circuncidarse, y Pablo dice, espérate, ¿qué están trayendo ustedes aquí? Nosotros somos libres en Cristo. Amén. El que cumplió la ley, Él es nuestro reposo. Todo cambió, porque la ley se cumplió ¿quién? En Él. Nosotros no andamos sin ley, porque nuestra ley viene siendo que en Cristo y la palabra del Señor en nuestras vidas, amados del alma, alabado Dios. Los gnósticos pues pensaban que Cristo, ¿qué decía de Cristo, hermano Carlos? Que no había venido que en carne. Que no vino en carne ni tenía cruz. No vino en carne, que era para él solamente que una apariencia. Qué errores, ¿verdad que sí? Todavía tenemos los gnósticos, amados. Todavía tenemos los antinomianismos, el antinomianismo todavía están. Aquellos que dicen, como decía la palabra en Romano,
¿qué? Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, decía el apóstol Pablo. De ninguna manera. ¿Cómo? Los que hemos muerto al pecado vamos a vivir todavía en él. Este hijo del diablo que se está chicharrando en el infierno, llamado José Luis Miranda, Jesucristo hombre, o creciendo en la gracia, usted sabe quién es, ¿verdad? Que hacía así. La secta que él creó, pues era eso. Usted es cristiano, usted puede pecar. Sigue pecando, que mientras usted más peca, Dios más te perdona. Señor lo reprenda. Eso es como decir que había unas personas que decían que el salvo siempre es salvo. Cuando no es cierto, porque bueno, si te vas de la gracia del Señor. Esa es la creencia de nuestros hermanos los bautistas. Esa es la creencia de esta religión, los bautistas. Salvo siempre es salvo. Sí, porque, el perdón de Dios es un regalo, ¿ok? Dios nos ha dado un regalo, pero tenga cuidado, porque si a usted se le pierde ese regalito, usted tiene problemas, alabado Dios. Yo le continúo bendiciendo a cada uno de nuestros amados hermanos, amigos, siervos, ministros del Señor, que sacan siempre de su tiempo para compartir con nosotros, que la gracia de Dios sea sobre cada una de nuestras vidas, aleluya, esperando que se hayan gozado en esta lección, defensores de la verdad, alabado Dios, y a eso es que el Señor nos ha llamado, alabado sea el Señor, a pelear, alabado Dios, a capa y espada, estas grandes verdades del Señor defendiéndolas. Jesús dijo, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios le bendiga de una manera especial. Hacemos una invitación para este jueves en nuestro servicio evangelístico a cargo de los jóvenes. La paz de Dios sea sobre su vida. Vamos